porque el saber empírico y el saber vulgar son la raíz y fundamento de todo otro saber. Bien, vamos al objeto formal, si no... una cosa más, porque puse algunas objeciones ahí. Sí. Las objeciones brevemente. Yo mencioné ya en la primera clase que Tucídides habla de una proyección universal posible del saber histórico, ¿no? Ahora, ¿la proyección universal no implica un objeto universal? No, señor. Esto es lo que quiero aclarar. Porque ¿qué quiere decir proyección universal? ¿De qué habla Tucídides? Traje el tomo primero de la historia de la guerra del Peloponeso, ¿sí? ¿De qué habla Tucídides? Lo que él dice es que está haciendo la historia de acontecimientos que nunca más se van a repetir tal cual. Entonces, es que ¿a quién le interesa eso? Ya pasaron, ya está hecho esto. ¿De qué importancia tiene ocuparse de esto? Y entonces Tucídides hace una reflexión que es la siguiente. Esto que yo narro, si bien no se va a repetir nunca, puede ser de interés para otros hombres en el futuro, porque existe lo humano universal. ¿Está claro? To anthropinon, dice él en griego. Podríamos traducir la condición y la naturaleza humana. ¿Está claro? Eso es una constante. Los hechos no. Los hechos son singulares y concretos. Pero son hechos de los hombres, ¿no? Y hay una constante que atrae. Esto es otra cosa importantísima en la historia, ¿no? Esto forma parte de la matriz humanística del saber histórico, de la historia como disciplina. Hay una constante que es la naturaleza y la condición humana. Y entonces, de hechos que no se van a volver a repetir, uno puede captar dimensiones que tienen que ver con lo humano, constante y universal, situaciones que pueden darse de otra manera, pero que implican lo mismo en el hombre, que suscitan en el hombre pasiones semejantes o acciones semejantes, es claro, sí. Entonces esto, aunque ya pasó, puede ser muy instructivo para otros que vengan. Eso es lo que está diciendo Tucídides, porque existe la condición humana perenne, ¿sí? Universal. Esto es otra cosa fundamental de entender, con la que rompe la visión de la historia historicista, que hace del hombre un mutante histórico. ¿Está claro? Esto era el hombre antiguo, esto otro era el hombre feudal, esto otro era el hombre, ahora está el hombre moderno, el hombre contemporáneo, posmoderno, lo que se quiera. Son sujetos distintos, mire. ¿Está claro? O en la perspectiva estructuralista, todavía peor, o postestructuralista, porque cada sociedad humana es un hombre distinto. Porque el hombre es una construcción de la sociedad. Una construcción ideológica aleatoria de cada estructura social. La única consecuencia legítima de esa visión es que no puede haber historia universal, ¿está claro? Ni historia en el sentido griego. Es porque han hecho desaparecer, han cancelado eso humano universal, que es lo que permite la proyección universal del saber histórico. Pero que se proyecte al universal no quiere decir que su objeto sea universal. ¿Se entiende lo que digo? El objeto es singular y concreto y contingente, pero en esas realidades contingentes hay elementos que tocan a lo que es general en la condición humana. Esto lo que hace es mostrarnos que hay una relación entre el conocimiento de la esencia del hombre y de la condición humana y el saber histórico. Por supuesto que hay una relación profundísima. Y eso va a quedar claro en el objeto formal, que es a lo que paso. Lo otro es, ¿no hay acaso universalidad cultural, universalidad de las leyes sociales, universalidad procesal? Esto es todo lo que postulan los que quieren que la historia sea ciencia a la fuerza, ¿no? O es ciencia o no vale nada. Y entonces, o se ocupa de leyes sociales, como dirían los positivistas, ¿no? Las leyes de la sociedad humana, y los acontecimientos históricos nos dan ejemplo de las leyes. Pero usted conoce las leyes y ya está. ¿Para qué quiere? Si las leyes se repiten infaliblemente, que es otra cosa muy distinta a decir que, fíjese que es invertir la cosa. Lo que dice Tucídides y lo que yo sostengo que debe mantenerse para la condición del saber histórico es que
conociendo acontecimientos singulares del pasado, usted puede, como hombre que es, captar la proyección universal de lo que se juega ahí. ¿Está claro? Y otra cosa muy distinta, es decir, que usted conoce leyes sociales que son como la física social, y de ahí los acontecimientos de la historia no sirven más que para ejemplificar. ¿Sí? ¿Se entiende? Es una cosa, está invertido el asunto. Usted ahí ha abolido la historia y la ha sustituido por la sociología, por la economía, etc. ¿Está claro? Por ciencias sociales. Y de las cuales la historia es más que una aplicación. Se ve esto, ¿no? Y lo mismo en la universidad procesal al modo marxista. Usted tiene procesos generales que no son más que la marcha de la dialéctica de la historia. ¿Se entiende? Que es inexorable. Y los acontecimientos son un fruto y efecto de eso. ¿Qué importa lo que hagan los individuos? Absolutamente nada. Las decisiones de las personas, menos. ¿Por qué? Porque todo eso es un proceso fáctico estructural. ¿Se entiende? Lo que hay que estudiar son las variables estructurales del proceso, y ya se acabó. Y el proceso en su base, ¿qué es siempre? Es un proceso socioeconómico. Yo hablé de la Escuela de los Anales el otro día, ¿no? Entonces, el proceso es lo que hace la historia, no los hombres. ¿Se ve? Ahí está radicalizado ese factualismo naturalista, digamos así, pero entendido en un sentido socioeconómico. Bien. Con esto sería para profundizar ampliamente, pero basta. Digo sí, una cosa más. Los historicistas que sostienen la historia como ciencia del espíritu o ciencia cultural hacen otro tanto, aunque de manera distinta, porque consideran a la historia ciencia de fenómenos culturales, ¿no? Pero eso se basa en la idea de que cada época, cada edad o cada momento de la historia tiene una esencia, ¿no?, que es la que el historiador tiene que conocer, y ahí encajan los hechos singulares. ¿Se entiende? Esa esencia no es una ley natural, pero es sí un tipo cultural. Entonces usted conoce eso y ya conoce los acontecimientos singulares. Los puede comprender, no explicar. Ahí hay un intento de diferenciar el objeto de la ciencia histórica de la ciencia natural, ¿sí? Pero obligando a la historia a ser ciencia, en otro tipo de fenómenos, ¿se entiende? Pero que se conocen solamente cuando se conoce lo universal. ¿Está claro lo que digo o no? Es una cosa muy distinta si usted estudia los hechos. Esa es la tentación enorme de la inteligencia, de irse hacia lo general, ¿está claro? Porque cuando usted se instala en lo general, parece que maneja la realidad en su conjunto, con la inteligencia. Es de alguna manera una tentación idealista, ¿no?, de la que el historiador tiene que precaverse constantemente. Tiene que estar siempre precavido, ¿eh? Pero vamos al objeto formal un poquitito, si no me queda manca la clase, ¿sí? O tuerta, como prefieren ustedes. ¿Sí? El objeto formal quod es la relevancia para el hombre como hombre. Si ustedes van a Tucídides, a cada rato se pone esta guerra que voy a tener es la más importante que ha habido entre los griegos. Por eso la considero, ¿sí? Es la más importante que se ha dado entre los griegos. Bien. Y por eso es digna de ser historiada, ¿no? O sea, el acontecimiento del que el historiador, y este es universal, ¿eh? Si un historiador se ocupa de algo es porque lo cree relevante, si no, ¿de qué se ocupa? Usted puede creer relevante esto o aquello, lo demás aquí o lo demás allá, ¿no? La historia de la guerra del Peloponeso o la historia del precio del pan, el prolegómeno de la Revolución Francesa. Pero lo que usted hace objeto de la historia es porque lo considera relevante. ¿Se entiende o no? Aquí es donde entra irrelevante para quién. Ahora viene un problema fundamental que distingue el saber histórico vulgar o común, el conocimiento histórico que podemos tener de lo que a nosotros nos interesa o nos importa, de la historia disciplina. La historia disciplina no puede ser lo que le importa a fulanito o a menganito. No es lo que es relevante para este o para aquel. ¿Se entiende lo que digo? Sino lo que es relevante para el hombre como hombre. Ahí estaría el objeto formal quod. Se ocupa de hechos, pero de hechos que sean relevantes para el hombre como hombre. ¿Qué quiere decir esto? Esto es una manera de pensar típicamente griega, que es la que da origen a la disciplina. Eso de lo que es relevante para el hombre como hombre, porque tiene que ver con ¿qué?
no con lo que le importa a cada uno en particular, sino lo que es de importancia para todo hombre por ser hombre. Es lo que podemos llamar la perspectiva humanística propia de la visión griega clásica, que tiene que ver con el concepto de paideia, del cual hemos hablado en otros cursos, ¿sí? La paideia hace al perfeccionamiento del hombre como hombre, o sea, en la integridad de su ser, ¿sí? Y la historia tiene que ver con esto, con lo que es relevante para el hombre como hombre. Fíjese que eso está asociado directamente a la idea de lo antrópino, como dice Tucídides, ¿no? Lo humano universal, la condición humana, la naturaleza humana, ¿sí? Hay cosas que son importantes para el hombre como hombre. ¿Tienen que ver entonces también con qué cosa? ¿Con el bien común o no? Claro que sí, porque bien común es aquel que perfecciona a todo hombre por ser hombre, no el bien particular de este o el bien particular de este otro. ¿Se advierte? Acá en el objeto formal es donde aparece lo que tiene razón de universalidad en el saber histórico, que no es el objeto material, ¿se entiende? Sino algo que tiene que ver con la formalidad. El acontecimiento singular, concreto y contingente se hace digno de ser historiado en la medida en que es importante, relevante, notable, digno de ser estudiado, de ser investigado. ¿Y qué es lo que le da esa dignidad? ¿Todo hecho es igualmente digno de ser investigado? Ciertamente que no, porque ahí tiene que haber un criterio que nos permita decir qué vamos a historiar, y ese es el criterio de la relevancia. Ahora, la relevancia de la historia disciplinar es relevancia humanística, o sea, es lo que es importante para el hombre como hombre. Y ustedes me dirán, bueno, pero cada quien puede pensar distinto acerca de lo que es relevante para el hombre como hombre, ¿no? Fácticamente sí. ¿Que todo pensamiento sea verdadero? No. Está claro lo que he dicho. El criterio de relevancia, cuando dice lo que es importante para el hombre como hombre, supone dos cosas. Primero, ¿qué es el hombre? ¿Está claro? Todo criterio de relevancia histórica tiene un trasfondo antropológico. ¿Se advierte esto que digo? Según cómo conciba el historiador al hombre, según cómo lo piense, según cómo lo entienda, será lo que considere relevante. Eso es clarísimo, ¿no? Si usted piensa al hombre en perspectiva materialista, ¿qué va a ser relevante? Y lo que tenga que ver con la materialidad humana, obviamente, y todo lo demás pasa a un segundo plano. Si usted cree que el hombre es la sociedad en su estructura económica, ¿qué va a ser lo importante? Y eso, la estructura económica, y todo lo demás secundario. ¿Está claro? En cambio, si usted cree que el hombre es un ser que no se especifica por la materialidad, pero no solo eso, sino que no cree que sea una estructura, sino que es una persona, ¿sí? Es un subsistente espiritual corpóreo, ¿sí? Pero especificado por la racionalidad que le da el espíritu, entonces no puede creer que lo más importante es lo que tiene que ver con los medios de subsistencia material del hombre. ¿No? Y más bien que no. Eso será parte de la realidad humana y de la historia humana, pero no puede ser lo más importante, lo más relevante, nunca. ¿Se entiende? El criterio de relevancia cambia radicalmente. Esto lo digo y es una advertencia importantísima que hay que hacer respecto de gran parte de la historiografía actual, ¿no? Que está imbuida de criterios materialistas. Los explicite o no los explicite, los declare o no los declare. Y a veces los advertimos y a veces no los advertimos, ¿sí? Pero además con una operación tremenda desde el punto de vista ideológico, que es que se declara que si no se enfoca la historia desde el punto de vista materialista, no se hace ciencia histórica. O usted la enfoca así y es científico, o queda fuera de la cientificidad académica de la historia. ¿Se entiende? Eso es monopolizar el saber histórico y la disciplina histórica desde el materialismo, evidentemente, ¿no? Cosa gravísima y muy común hoy día. Porque si usted se pone a hablar de otras cosas en la historia, eso no es científico. Es científico solamente si usted materializa, economiza, socializa. ¿Sí? O sea, usted es científico si es socialista, si es materialista, si es economicista.
Y si no, no hace historia como se debe. Bien. Ya en la segunda mitad del siglo XIX era común lo que podríamos llamar la ideología positivista, liberal aplicada a la historia, y racionalista. O usted explica los acontecimientos de modo puramente racionalista, desde los hechos positivos de la vida social humana, aunque sean culturales, todo lo que es político, cultural, social o político, fundamentalmente, sin alusión alguna a cualquier providencia divina ni realidad de orden sobrenatural, por supuesto, porque todo esto cae fuera de la racionalidad, ¿no? O no hace historia. Entonces toda la historia de siglos y siglos queda despreciada, ¿no? Este no es historiador porque este habla de los designios de Dios, por ejemplo, ¿no? Sobre el hombre. Igual es el historiador. Ese prejuicio racionalista, inmanentista, se instaló antes en la disciplina histórica. Ya, insisto, en el siglo XIX ya aparece, y en el siglo XVIII ya aparece con claridad en los primeros sedicentes historiadores iluministas, ¿no? Como Gibbon en su Historia de Roma o Hume en su Historia de Inglaterra. Historia de Inglaterra que critica muy profunda, aguda y certeramente Cobbett en su Historia de la Reforma en Inglaterra e Irlanda, ¿sí? Al que en esta misma casa le dedicamos una conferencia hace unos años, ¿no? El gran William Cobbett. Pero en el salón de arriba, ¿no? Era el objeto formal. Bien. El criterio de relevancia es fundamental, ¿no? Pero tiene que ver primero con la concepción del hombre, insisto, y segundo con la concepción de ¿qué? De la totalidad de la realidad, porque usted no puede concebir al hombre sino desde la totalidad de la realidad. Por eso he puesto aquí que el criterio tiene trascendencia y objetividad. ¿Qué quiere decir esto? ¿Será que el criterio implica visualizar al hombre para saber lo que es relevante para el hombre como hombre? Lo tengo que visualizar más allá del hombre, ¿o no? Y si no, ¿cómo puedo medir lo que es relevante para el hombre como hombre? Salvo que convierta ideológicamente al hombre en medida de todas las cosas. Pero entonces absolutizo al hombre. ¿Se entiende lo que digo? Si no, el hombre tiene que ser visto en la totalidad de la realidad, trascendencia del criterio de relevancia. Si no, usted no sabe cuál es la medida humana. Ahora, esto en la historia, como la formularon los griegos, está presente claramente, ¿eh? Lo relevante para el hombre es lo que permite que el hombre se inserte adecuadamente en el orden total del cosmos, del universo, que es un orden, un cosmos, ¿está claro? Ahí cometí una redundancia al hablar, pero en la totalidad del cosmos. Si el hombre no se inserta a sí mismo en la totalidad del cosmos, no puede saber lo que es importante para él. ¿Se ve? Y eso lleva al otro aspecto del objeto formal. ¿Por qué? Y porque siendo el hombre un ser finito, su fin necesariamente lo trasciende. ¿Está claro esto que digo? Si el hombre pone su fin en sí mismo, se deshumaniza. El fin es siempre algo más alto que lo finalizado. Si no, no es fin. ¿Está claro? Por eso se dice en buena metafísica, el fin es causa extrínseca y es causa de todas las causas. ¿Está claro? Porque como dice Aristóteles, el fin mueve sin moverse, porque mueve desde fuera. Es algo otro, hacia lo que yo tiendo. Si no fuese algo otro que me trasciende, no tendería a eso. Uno no tiende a uno mismo, por naturaleza. ¿Está claro lo que digo? Ningún ser tiende a sí mismo, porque si en sí mismo tuviese su reposo, no tendería a nada. ¿Se advierte esto o no? Porque tender es estar lanzado hacia un término. Pero si el término estuviese en mí mismo, no tendería. ¿Está claro? Si una cosa estuviese perfecta en sí, absolutamente perfecta en sí, no tiene fin. Y eso solamente vale de Dios. ¿Está claro? Solamente la realidad divina es fin sin tener fin. ¿Se ve? El hombre puede ser fin de algunas cosas inferiores a él, pero nunca puede ser fin de sí mismo. Porque el fin es algo que nos trasciende y desde fuera nos mueve. ¿Está claro?
la relación al fin es el último formal, ¿no? El formal quo, dije. Porque lo que es relevante para el hombre como hombre, primero que nada. Criterio, dije, de trascendencia y de objetividad, porque si no es relevante para el hombre como hombre objetivamente, el historiador se está moviendo hacia el error. ¿Se entiende lo que digo? Tiene que buscar la objetividad en eso. Pero esa objetividad depende de la historia como historia o es más amplia. Y es mucho más amplia, evidentemente. Y ahí es donde juega el papel decisivo, ¿qué cosa? La visión de la realidad y del mundo que tiene el historiador. Eso nunca hay que pasarlo por alto. Yo dije que el historiador puede, lo dije en la clase pasada, puede hacer obra de historiador inclusive con rigor en algún aspecto fáctico, aun cuando su visión de la realidad sea distorsionada. ¿Está claro? Y lo cité a Fustel de Coulanges. ¿Está claro? Pero para que alcance a medir el objeto formal quod y quo adecuadamente, a esto ya no puede pasar. ¿Se entiende lo que digo? Para que su criterio de relevancia sea adecuado y para que piense adecuadamente la relación de la relevancia al fin último del hombre, ahí ya no vale cualquier cosa lo mismo. ¿Se entiende? Es evidente eso. La relevancia. El objeto formal quo, dije, es el orden de la relevancia al fin último del hombre. Esto tiene que ver, aquí puse el carácter teleológico del saber histórico. El saber histórico es un saber que tiene que ver con la finalidad o no de la vida humana, y ciertamente eso es lo que le da su última perspectiva. ¿Se ve? Cuando Tucídides dice eso que yo te reseñé hace un rato, ¿para qué me ocupo de esto? ¿No? Está planteándose un problema de fin o no. Y claro, porque si yo considero que esto es relevante en orden a algo o no. Si le va a servir a los hombres del futuro para darse cuenta de ciertas cosas, es porque esas cosas son importantes. ¿Para qué? Para que el hombre viva rectamente ordenado hacia el auténtico fin de su existencia. ¿Está claro? Que para un griego clásico es cumplir con una vida adecuadamente humana en el marco total del orden de la realidad que han puesto los dioses, que ha puesto el dios en última instancia, que es Zeus, ¿no? Y que él sostiene y conserva, en orden a conocer el orden y alabarlo y celebrarlo debidamente. Ese sería el fin de la existencia del hombre. Conocer el orden, participar del orden y celebrarlo cultualmente y con la propia existencia adecuada al orden. ¿Está claro? Haciendo el hombre lo que debe en el orden. Y eso de hacer el hombre lo que debe en el orden nos lleva a otro aspecto fundamental del saber histórico. El saber histórico es un saber que toca no solo a lo teorético. En el saber histórico contemplamos el pasado y esa contemplación del pasado es importante para ubicarnos nosotros mismos en el presente, ¿o no? Hay un aspecto teorético. Yo puse aquí la contemplación de la realidad pasada ilumina la vida humana. ¿Está claro? Porque el pasado nos hace conocer posibilidades de la condición humana, ¿o no? ¿Se ve lo que digo? Si las cosas que han sido hechos son posibles, ¿o no? Pueden ser cosas buenísimas o malísimas, pero son posibles. Y si fueron posibles en otro tiempo, son posibles hoy. Cuando es algo bueno, eso es entusiasmante. Cuando es algo malo, es algo afligente, ¿no? Pero nos ilumina con respecto a la realidad humana. ¿Se ve? Pasado y realidad, porque la realidad presente es continuidad dependiente de la realidad pasada, ¿o no? Entonces, contemplar el pasado nos permite entender la realidad, ¿o no? Profundísimamente. Ese es otro fruto fundamental del saber histórico. Cómo la contemplación del pasado nos permite entender la realidad presente. Pero para eso la historia tiene que ser historia, ¿eh? Tiene que ocuparse con rigor de los hechos, ¿no? Fíjese, yo aludí, y vuelvo a ese ejemplo, al reduccionismo que se hace a veces para explicar de un punto de vista puramente económico la Revolución Francesa. Cuando para cualquiera que lo contemple con sensatez es un acontecimiento que tiene una larga prehistoria cultural, ideológica, religiosa, ¿se entiende? Que son variables decisivas. Te lo puedo explicar por la crisis del grano y el precio del pan, la Revolución Francesa. Eso además hasta fácticamente es erróneo, porque si usted entiende que esa crisis es un fenómeno estructural, la malentiende. No sabe lo que pasó, así de sencillo, no estudió los hechos. Porque esa crisis, ¿por qué se produce? Porque ciertos hombres eligen cierta política
económica y la aplican en Francia. Porque la crisis del grano y del precio del pan la generó Turgot, ministro de Francia, cuando suprimió una institución que existía hacía por lo menos 300 años, que era una institución real. La corona tenía la institución del acopio del grano. Cada cosecha era objeto de la reserva de una parte para acumularla por si la cosecha del año siguiente o de los que venían era mala. ¿Está claro? Ese acopio del grano estaba pactado entre los labradores que producían el trigo, los gremios de molineros y panaderos y la corona de Francia. ¿Se ve? Ese acopio se hacía sistemáticamente. ¿Para evitar qué cosa? La hambruna, la suba de golpe del precio del pan. ¿Está claro? Entonces había una mala cosecha, ¿qué pasaba? Y se largaba grano de ese y se ponía un precio determinado para el pan, acordado entre la corona y los gremios. ¿Sí? Pero para la mentalidad fisiocrática de Turgot, eso era ir contra la naturaleza de la economía y de la vida social. Usted tiene que dejar que las cosas vayan por sí solas, ¿se da cuenta? Las cosas se ordenan solas, porque es la naturaleza. Usted tiene que dejar la marcha de la naturaleza, el poder a la naturaleza, escribían los grafitis, y Turgot salía a las calles de París y escribía, ¿no? El poder a la naturaleza al poder. Fisiocracia se llama eso, ¿no? Así quiere decir en griego, ¿qué cosa? El poder de la naturaleza. Usted fíjese, hay una confusión de géneros acá también, ¿no? Porque se atribuye a los acontecimientos que dependen de la voluntad humana y que el hombre tiene que gobernar moralmente, el ser acontecimientos que se dan como el nacimiento de las plantas en la naturaleza. ¿Me entiende? Que acontecen por sí solos y que como acontezcan van a estar bien. Usted suprime los gremios, les quita todos sus privilegios, suprime todo control del Estado sobre la economía y entonces las cosas van fenómenos. ¿A qué persona sensata se le puede ocurrir que eso es ni siquiera verosímil? ¿Se da cuenta? ¿Eso pasó porque el régimen era estructuralmente ya inaguantable? No, pasó porque se introdujo una política que no tiene nada que ver con el antiguo régimen, tiene que ver con las ideas iluministas de la fisiocracia. ¿Está claro? Que ya están haciendo la revolución. Primero bajo el reinado de Luis XV y después bajo el reinado de Luis XVI. ¿Está claro lo que digo? Eso ya es la revolución en marcha, ¿eh? Es la supresión de instituciones tradicionales de la corona que permitían que esos acontecimientos, esas malas cosechas, no ejerciesen efecto sobre el conjunto de la población. ¿Está claro? Porque la corona tenía un precio fijo para el pan en los años de carestía, largaba el trigo que había, sacaba el trigo que había guardado, ¿no? Y eso de acuerdo con los gremios. ¿Y pero cómo los gremios coartan la economía? Mire, los gremios mantenían en orden la vida social, ¿está claro? Con responsabilidad, por supuesto. Y la corona lo mismo. ¿Qué va a hacer? Entonces, si usted lo presenta, esa suba del precio como un acontecimiento estructural, distorsiona las cosas, ¿se da cuenta? Porque detrás de eso que pasó hay decisiones humanas, y hay ideologías, maneras de pensar, formas de pensamiento, que condicionan las elecciones. Entonces tampoco es que eso es estructural. Pero eso es la causa de la revolución. ¿Qué es la causa de la revolución francesa? Semejante cosa, una revolución que trastorna la totalidad de la vida social y rompe sobre todo con la condición de reino cristiano que tenía Francia. ¿Qué tiene que ver eso con el precio del pan? ¿Cómo va a explicar usted semejante cosa? La descristianización de la Francia entera por la suba del precio del pan. No hay proporción entre la causa y el efecto que usted quiere postular. ¿Se entiende lo que digo? No tiene nada que ver. Bueno, basta. Dificultad del objeto formal. Por eso le digo, si usted quiere investigar... Pero usted digo otra cosa para que se vea lo arduo que es el objeto. Si usted se acerca, usted puede tener el ánimo de defender a la monarquía francesa, todo lo que quiera, el antiguo régimen era bueno... Pero si usted se acerca a los acontecimientos, usted ve la importancia que tuvieron los reyes en el desencadenamiento de la revolución. Porque sin la participación activa de Luis XVI, la revolución ni se pone en marcha. ¿Quién lleva al poder a Necker? Y Luis XVI. Contra las propias leyes del reino, porque Necker era ginebrino calvinista y la ley del Reino de Francia prohibía que hubiese ministros de la corona que no fuesen católicos. ¿Está claro?
Pero Luis XVI estaba entusiasmadísimo con las ideas de Necker. ¿Quién organiza los estados generales para que se transformen en Asamblea Nacional? Necker. Le cambia el reglamento tradicional y hace una maniobra política para que esos estados generales, una vez reunidos, se transformen en otra cosa. Es decir, ahí es el comienzo de la revolución. Pero eso lo hace en connivencia con el monarca. Luis XVI no es ajeno a eso. Entonces, cuando usted estudia los hechos, por más entusiasta defensor del rey que quiera ser, y por más que se compadezca con él por su destino final, no puede dejar de advertir que hay cierta responsabilidad, por más que le duela a uno, ¿no? Eso es lo otro que es arduo en el saber histórico, ¿no? El criterio de relevancia es arduo porque, fíjense, si uno va a fijar la mirada en lo que es importante para el hombre como hombre, cuesta hasta en la vida personal, ¿o no? O a veces no le damos más importancia a las cosas que son menos importantes. Y sí, es fácil eso, porque pensar en lo que es más importante es pensar más allá, ¿o no? Y eso a los hombres nos cuesta, ¿o no? Y nos cuesta. Ahí hay otro aspecto sumamente difícil del saber histórico, tener la mirada en lo alto, ¿se entiende? Y para situarse en lo que es auténticamente relevante hay que hacer un esfuerzo del espíritu, y eso no es fácil, ni para cada uno ni para el historiador, ¿no? Y lo arduo de la contemplación en orden al fin último. Es fácil para nosotros relacionar todos nuestros actos con el fin último de nuestra existencia. ¡Oh! Más difícil todavía, ¿no? Más difícil todavía. Y el historiador también tiene que mantener esa mirada teleológica firme para que pueda calibrar la importancia que tiene lo que está historiando y lo que quiere decir acerca de los juicios que va a enunciar acerca de ese pasado que estudia, ¿no? Y el análisis que va a hacer, la profundización de la realidad histórica, cómo eso se relaciona con el fin último del hombre. ¿Se dan cuenta? Bien. De esta primera clase lo que surge con toda nitidez es que el objeto de la historia es sumamente difícil, ¿no? Tal cual lo hemos expuesto, pero sumamente apasionante también, ¿no? Que sea apasionante quiere decir que no puede haber objetividad. Ah, no. Hay un objeto, por lo tanto lo que el historiador tiene que llegar a conocer es el objeto. ¿Está claro? La primera exigencia de la inteligencia, ¿cuál es? La objetividad. Porque es la exigencia, el fin natural de la inteligencia es la verdad. Entonces, si usted no se apega al objeto, se acabó la inteligencia. No vale que usted haga razonamientos lindos, va aquí para... No. Si razona para conocer la verdad o no razona inteligentemente. ¿Está claro lo que digo? ¿Esta historia es asumible por la fe cristiana? Y la respuesta es inequívocamente sí. Esta concepción de saber histórico, que es la clásica, la que viene de la antigüedad griega, fue de hecho asumida por la Iglesia y por la tradición cristiana, tanto como historia profana cuanto como historia eclesiástica, en particular. Claro, porque a la luz de la fe surgen nuevos criterios de relevancia, ¿no? Que no suprimen los criterios auténticos de relevancia humana, pero sí que los trascienden. ¿Se ve? Porque lo que es relevante para el hombre a la luz de la razón queda incluido en la fe cristiana. Pero queda trascendido por lo que es relevante a la luz de la fe. Que no suprime la naturaleza, pero la eleva y la planifica. Recordemos siempre esto, ¿no? Pero además la fe cristiana tiene un sentido histórico trascendente, ¿o no? Cuando uno hace historia como cristiano no puede olvidar esto. Y cuando lee historia no debe perder de vista esto, ¿no? El sentido trascendente de toda la historia humana a la luz de la fe. Y por último, los criterios de relevancia y la relación al fin último a la luz de la fe quedan elevados, ¿verdad? ¿Está claro? No, si uno contempla la historia cristianamente, no puede dejar de advertir que sus criterios de relevancia tienen que ser plenamente conformes a la fe. ¿Está claro? Lo que es relevante para el hombre como hombre a la luz de la fe. Lo que es relevante para el hombre como cristiano también, ¿no? Y por último, el fin último que queda claramente presentado desde la fe, trascendiendo todo lo que el hombre puede imaginar, ¿verdad? Ese fin último de la totalidad de la historia es algo con lo que la fe ilumina al historiador, no lo oscurece, al contrario. ¿Se entiende? Aunque estemos haciendo historia de acontecimientos humanos, tener a la vista el fin último del hombre que Dios ha querido en su designio eterno, y tener en cuenta los designios de Dios, no es algo que impida estudiar la historia, al contrario, es algo que le da un marco superior que la encuadra desde perspectivas que trascienden a la razón humana, ¿está claro? Y que la iluminan planificándola a la inteligencia histórica.
Sin antropología, sin metafísica, ya no se puede hacer historia, porque no se puede tener ni idea de lo que es relevante para el hombre como hombre objetivamente, ni cierto concepto adecuado del fin último de la naturaleza humana. Pero historia en un sentido pleno no se puede hacer tampoco sin la luz de la fe, porque solo la fe nos enseña cuál es el fin para el que Dios ha creado al hombre. Bueno, por hoy suficiente, ya. Muchas gracias.